Yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, hoy a esta altura y mucho menos nosotros los cubanos, nos atreveríamos a negar que el mundo en el que estamos viviendo, sobre todo después de diciembre de 2019, cuando se detectó por primera vez el coronavirus, que desencadenó una pandemia a nivel mundial que llega hasta el presente, y que esta pandemia no solamente ha traído la muerte de millones de personas en el mundo, sino que ha trastornado completamente la economía mundial, ha afectado todo lo que nadie se pudo haber imaginado que podía afectar, y hoy el mundo está en un gran problema económico a nivel mundial, grandes inflaciones en todos los lugares, donde ha habido muchos problemas para las personas para poder subsistir. Si esto fuera poco, los últimos años hemos visto una avalancha de ideas y agendas antibíblicas que han ido avanzando en la mayoría de los países del mundo. Nosotros hoy en Cuba estamos a punto, o se está a punto de aprobar, es solo cuestión de tiempo, el nuevo código de la familia, donde van a reinventar la familia en una manera en que no fue hecha por el Creador, donde ni la ciencia ni la lógica aún lo aprueban, e imponen una confrontación directa con el diseño del Creador, nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto ataques de todo tipo en contra de los embajadores visibles de Dios en este mundo, la iglesia y sus representantes. Pero si esto fuera poco, siempre de la iglesia hemos visto una y otra vez que falsos maestros surgen, son lobos rapaces que están dentro de nosotros, se mantienen dentro de la iglesia intentando arrasar y destruir todo lo que el evangelio significa. Quizás esto pudiera traer para nosotros desconsuelo, preocupación, tristeza, y hasta algunos de nosotros pues pueden estar, o algunos de hecho, han estado pronosticando el fin de la iglesia. La pregunta para nosotros es, como iglesia, ¿cómo podemos nosotros hacer frente a todos estos tipos de obstáculos que están delante de nosotros? ¿Qué estrategia podemos nosotros implementar? ¿Tendremos que inventar algo para poder seguir adelante? ¿Será necesario adaptarnos como iglesia para subsistir en este mundo y rebajar los estándares bíblicos para que podamos ser aceptados en este mundo y la iglesia pueda sobrevivir? Bueno, la respuesta fue dada hace alrededor de unos 2000 años atrás, cuando el apóstol Pablo precisamente escribió esta carta a Timoteo. El mundo en el que Timoteo vivía no era un mundo muy diferente al de nosotros. El mundo ha ido siempre de la misma manera. Miren las condiciones en las que Pablo estaba. Él estaba preso, ¿verdad? La misma carta habla acerca de que él está preso en una fría cárcel allí en Roma, muy mugrienta, por cierto. Él estaba, de hecho, pendiente a un segundo juicio. Leímos que él había comparecido ante un juicio, había sido liberado, pero estaba esperando otro juicio que viniera. Él tenía muchos opositores a su causa y su problema. Una y otra vez en la carta se nos dice acerca de personas que se habían enfrentado a Pablo, personas que habían abandonado a Pablo, otros que estaban en otros lugares. Y él también estaba seguro de algo, que le quedaba poco de vida. Él dice al final de la carta, yo estoy listo para ser sacrificado. Mi tiempo ha llegado. Yo voy a partir, Timoteo. Ya yo sé que me queda poco en esta tierra. Y es en esta circunstancia cuando Pablo se está yendo, cuando Pablo está abandonando este mundo y está dejando a la iglesia perseguida, donde él mismo está siendo perseguido, enfrentando al imperio más grande que nunca ha existido, que es el imperio romano, que estaba sobre ellos. Él le escribe a Timoteo la última carta, el último escrito de Pablo, es el que tenemos nosotros hoy abierto delante de nosotros, su segunda carta a Timoteo. Es como su testamento. Pablo está dejando la posesión más valiosa que él tiene a Timoteo, su amado hijo en la fe, el cual había caminado con él en muchos momentos del ministerio, como la misma carta está. Y ante todas estas cosas, Pablo solamente quiere asegurarse de algo. Él está convencido de que si Timoteo hace una cosa, y por eso él escribe esta carta, la iglesia iba a seguir adelante y marchando a pesar de todos los contratiempos. De hecho, la historia lo prueba, porque por más de 2000 años y todo tipo de ataques en contra de la iglesia, hoy la iglesia está aquí y está más viva que nunca en todos los lugares del mundo.
Esta carta, el mensaje que Pablo, si lo puedo resumir de alguna manera, el mensaje que Pablo está intentando dar a Timoteo a la luz de toda la carta, él le está diciendo esto: Timoteo, mantén vivo el don del presbiterio en medio de sufrimientos, anclado a la promesa de vida. Mantén vivo el don del presbiterio en medio de los sufrimientos que tiene, anclado a la promesa de vida. Y desde el principio de la carta, Pablo pues empieza a hablarle y a animar y a exhortar a Timoteo. La primera parte de esta carta la dividimos en 5 partes. La primera parte del capítulo 1, versículo 1 al 13, él le está diciendo que el problema de lo que requiere este don del presbiterio, le explica de lo que se basa el ministerio, es que requiere reconocer que esto es un don que proviene de Dios. Es un regalo que Dios le hace a quien Él quiera hacérselo. Es un don que proviene de Dios. Pablo empieza la primera parte del capítulo 1, se empieza presentando a él, pero es interesante que él se presenta, dice que él es apóstol de Jesucristo según la voluntad de Dios, pero según la promesa de vida que hay en Cristo. Él le dice: yo soy apóstol de Jesús porque hay una promesa de vida en Jesucristo. En otras palabras, lo que yo estoy haciendo, lo que yo hago en el ministerio, lo que yo hago en la iglesia, la palabra que yo predico, todos los viajes misioneros que he hecho, lo he hecho con la certeza de que hay vida eterna en Jesucristo. Como esa es la vida que importa, como las personas que no entiendan y comprendan el mensaje del evangelio, no importa cuánto ellos crean que están en lo correcto, van a morir y van a perecer en el infierno eternamente. Pablo dice: es por esta esperanza de vida eterna que me he mantenido y que soy apóstol de Jesucristo. Los versículos del 3 al 5, él le está recordando, ahí fíjense que él usa, y es un juego de palabras que Pablo está usando con Timoteo para después hacer algo importante con él. Él dice que da gracias porque lo conocí. Dice: yo me acuerdo, él le dice a él, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de alegría, pero tengo presente tu fe sincera, la cual estuvo en ti y también en tu abuela Loide. En otras palabras, parece que estas lágrimas de Timoteo, no sabemos ciertamente qué era lo que Pablo estaba recordando, pero eran buenas lágrimas, porque dice que él se llenaba de gozo. Y quizás fueron aquellas lágrimas que Timoteo hizo con la vez cuando Pablo quizás fue a donde él vivía, predicó el evangelio y Timoteo se había convertido. Quizás, no lo podemos asegurar, pero de alguna manera eran lágrimas de arrepentimiento, porque fueron lágrimas que trajeron gozo a la vida de Pablo. En otras palabras, lo que él está diciendo: Timoteo, yo recuerdo el día que tú te convertiste. Yo recuerdo que tu conversión fue genuina. Yo recuerdo y yo sé quién te enseñó a ti la palabra. Fueron tu madre y tu abuela que tenían el evangelio. Y yo recuerdo eso. Yo recuerdo que tú eres un cristiano genuino. Y esto pudiese parecer obvio, ¿verdad? Pero para poder hacer el ministerio cristiano hay que ser cristiano. Si no eres cristiano, no puedes hacer el ministerio cristiano. Y esa es una de las primeras cosas y grandes evidentes que están aquí. Y Pablo se acuerda entonces, apela a todos estos momentos emotivos en la historia entre él y Timoteo. Yo me acuerdo de ti, me acuerdo de esto, para llegar entonces al versículo 6, donde él le va a poner una fuerza tremenda. Y él le dice entonces: por tanto, yo te quiero recordar algo a ti. Yo te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pablo estaba diciendo: debido a que yo sé que tu conversión ha sido genuina, yo quiero recordarte un momento importante en tu vida, Timoteo. Y fue el momento en que yo y otras personas pusieron tus manos sobre ti y te comisionaron para la obra del ministerio. ¿Cómo sabemos que eso es así? Bueno, la primera carta, en el capítulo 4, de hecho, versículo 14, habla acerca de esto. Yo se los quiero leer para que vean cómo esto ocurrió. En el 13 dice: en cuanto que llegue, ocúpate de la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, del obispado, del pastorado. El don que Timoteo había recibido no era otro de las manifestaciones de los dones que podemos leer en otra parte de las Escrituras y que se refiere a toda la iglesia. Él había recibido el don del presbiterio, el don del pastorado. Y le dice: Timoteo, las manos fueron impuestas sobre ti, de hecho, incluso con profecía.
yo quiero recordarte, Timoteo, que tú fuiste llamado para hacer algo extraordinario. ¿Qué es bien ordinario? Predicar la palabra de Dios. Estar en el ministerio de la palabra, estar en el pastorado. Y se convierte en esta carta como el mandato, lo que va a regir cómo es que lo que Pablo le quiere transmitir a Timoteo. Pablo, mientras él está retirándose, yéndose, él quiere que Timoteo esté recordando que él tiene un don que le fue conferido por Dios y que él tiene la responsabilidad de mantener ese don vivo en su vida. Y el versículo 7, porque le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él le dice, te ha sido conferido a ti el don y te ha sido conferido el poder por el Espíritu para que tú puedas llevarlo adelante. David y Michelle, ustedes que van a estar siendo ordenados hoy al ministerio, que han estado caminando por nosotros en la iglesia ya por tantos años, hoy nosotros vamos a imponer nuestras manos sobre ustedes para que ustedes puedan recordar un día, si es que el don está adormecido, de que ustedes fueron comisionados por parte de Dios. Ustedes han mostrado o han dicho que eso es lo que ustedes sienten en su vida. La iglesia a través de los años lo ha podido ver y ha reconocido en ustedes también todos estos dones y todo este don que Dios ha puesto en ustedes. Y nosotros hoy lo vamos a oficializar para que ustedes puedan recordar siempre que ustedes fueron ordenados al ministerio y que no pueden dejar morir ni dormir el don que Dios ha puesto en ustedes. Es un don que les va a llevar en el ministerio a predicar la palabra, no solamente a predicarla desde el púlpito, sino a predicarla en todos los aspectos de la vida. Es un don que les va a llevar a ustedes a ministrar al ministerio de la palabra de Dios, que involucra muchas cosas en la vida, involucra una consejería, involucra una conversación, involucra ayudar a aquellos que están en necesidad, predicarle el evangelio a aquellos que no tienen, sacar de las dudas a otros que están, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero algo tienen que estar ustedes seguros mientras ustedes están en este ministerio que están realizando. Y ahí los versículos a partir del 8 pues empiezan a hablar. Pablo le dice, debido a que ustedes tienen este don, hay dos cosas que ustedes no pueden pasar por alto. Uno, no te avergüences del evangelio. ¿No le ha dado gana a usted de avergonzarse del evangelio? No nos hemos avergonzado nosotros de vez en cuando del evangelio. Cuando alguien está en un discurso muy prolífico, hablando en contra de la iglesia, hablando en contra de Dios, o diciendo barrabasadas en contra del cristianismo, y simplemente usted, por no ser la nota discordante, usted calla. Ahí usted se está avergonzando del evangelio. Y yo creo que todos quizás hemos pasado por experiencias como estas, pero él está diciendo, jamás te avergüences del evangelio, porque el evangelio es lo único que puede salvar a una persona. Aunque te maten por él, tú tienes que predicarlo y tú tienes que mantenerte haciendo el evangelio. De hecho, el mismo Pablo se pone como ejemplo después en versículos más adelante, y él le dice, o sea, yo no me he avergonzado del evangelio, Timoteo. Y le dice entonces, por esto también tú necesitas padecer sufrimiento. Participa en las aflicciones. Y esto, hermanos, esto es conocido a lo largo de toda la historia de la iglesia. El mensaje del evangelio es el mensaje más rechazado que existe en este mundo. Porque es un mensaje que confronta al hombre con su pecado. Es un mensaje que tiene que decir al hombre, tú estás en pecado, tú estás en contra de Dios, y si tú no cambias el rumbo, no hay esperanza para tu vida. No solamente estás muerto en este mundo, estarás muerto por la eternidad. Eso es un mensaje que nosotros rechazamos. No nos gusta que nos digan cuando cometemos errores. No nos gusta que nos digan cuando cometemos pecado. No nos gusta que nos confronten de esa manera. Por eso es que esto lleva padecimiento y lleva confrontación. Pablo lo había sufrido, pero en el medio de todo este pasaje, Pablo le estaba hablando a él. Y es importante en lo que Pablo ancla, porque él podía sufrir todo esto. Versículo 10, dice, leemos el 9. Él nos ha salvado, nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad
por el Evangelio. Pablo está diciendo, el Evangelio ha traído vida. Y el Evangelio trae vida. El mensaje, por eso recuerden que Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Es las buenas noticias que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo nosotros podemos disfrutar de la vida eterna que Jesucristo ha salido. Y es por eso que en el versículo 11 entonces Pablo dice, esta es la causa por la que yo fui constituido un predicador, apóstol y maestro. Y esa es la causa por la que Timoteo había sido ordenado para que también fuera un predicador y un maestro. Y él pudiera llevar adelante el mensaje del Evangelio. Esta es la causa por la que Michelle y David vamos a estar hoy imponiendo nuestras manos sobre él y enviándolo para que ellos sean predicadores y maestros. Porque donde único hay vida es en el Evangelio de Jesucristo. Hermano, esta es la obra más importante y la tarea más demandante que existe en el mundo. Ser un predicador del Evangelio. Y es a eso a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pablo lo había hecho. Más adelante, en los versículos del 13 al 18, pues él está hablando acerca de que él había recibido este depósito. Miren cómo él lo pone y es extremadamente importante lo que le está diciendo a partir del 13. Retén la norma de las sagradas palabras que has oído de mí en la fe y amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Este es el tesoro de Pablo. Recuerden que todas las personas, usualmente, lo que más preciamos, el tesoro más grande, ¿cuándo lo damos? Cuando nos vamos a morir. Ese no lo soltamos, ¿verdad? Ese es para el testamento. Este es el testamento de Pablo. En su testamento, Pablo está diciendo, mira Timoteo, ya yo te he dado a ti el tesoro más grande que existe en este mundo, el Evangelio de Jesucristo. Timoteo posee el Evangelio. Él posee el Evangelio adecuado, porque Pablo, un apóstol de Jesús que había visto a Jesucristo, que había recibido revelación directa de Jesús, había invertido en Timoteo y le había dado a Timoteo, había depositado en él las noticias del Evangelio verdadero de Jesucristo. Este es el Evangelio apostólico. Este es el Evangelio que creyeron los padres apostólicos. Dice, tú eres un tesoro, tú mantienes este tesoro, tú necesitas a través del Espíritu guardar este tesoro, porque es el tesoro más grande que nadie pueda tener. Y a partir del versículo 15 al 18 de ese capítulo, pues él le pone algunos ejemplos. Tener el tesoro del Evangelio significa que algunos se van a oponer a ti. Él se los dice, pues todos los que estaban en Asia me han vuelto la espalda, entre ellos Figelo y Hermógenes, concede el Señor misericordia a Onesífero, que no se avergonzó. Hay otros que no se avergonzaron. Hay muchos que vieron a Pablo llevando el Evangelio, y usted se puede imaginar, ¿verdad? Pablo, el gran apóstol, el gran misionero, que estaba ahí, estaba él a punto de morir preso en una cárcel. Quizás aquellos que estaban con Pablo decían, si este es el futuro de Pablo, si este es el Evangelio de Pablo, yo no quiero pasar por ahí. Hermanos, el llamado de ser predicador del Evangelio es un llamado al sufrimiento de muchas maneras. Tiene diferentes formas en diferentes lugares y es más intenso o menos intenso dependiendo de donde tú vivas y por épocas también en el mundo. Pero siempre habrá oposición al Evangelio. Pablo hablaba de Onesífero. Hay personas que no se avergüenzan. Y hay personas que dicen, Onesífero me buscó, fue a la cárcel, preguntó hasta que me encontró. Y dice que el Señor haya misericordia de él en aquel día. Hermanos, nosotros necesitamos, hermanos, Michelle y David, ustedes necesitan siempre recordar que ustedes han sido llamados. Uno, que ustedes tienen el Evangelio verdadero. Ese Evangelio que Timoteo recibió, que después generación tras generación fue pasado de unos a otros, ustedes lo han recibido y ustedes han entendido ese Evangelio y ustedes son ahora ministros de ese Evangelio, responsables por llevar ese Evangelio adelante. Pero no solamente ustedes tienen este depósito que tienen que guardar y retener, ustedes necesitan luchar contra viento y marea para que ese Evangelio se mantenga puro. Este es otro de los problemas en los cuales nosotros vivimos hoy en el mundo.
Este es cuál de los problemas en los que muchas iglesias nosotros vemos que el evangelio se ha diluido y se ha mezclado con muchas otras cosas. Y es importante guardarlo y retenerlo. Nosotros no podemos adaptar el mensaje del evangelio al mundo que vivimos. Esa es parte de la respuesta a la pregunta que hicimos a la introducción. ¿Tenemos que adaptarnos como iglesia? ¿Tenemos que cambiar el mensaje? No podemos cambiar. Y no podemos adaptar el mensaje porque esa sería la perversidad más grande que nosotros haríamos y en la manera de no amar a aquellos que no tienen a Cristo. Porque estuviéramos diciendo, lo que tú haces está bien, no te preocupes. Pero sabemos que cuando termine el tiempo, su fin es una muerte eterna. Si usted ama a las personas, usted tiene que predicarles el evangelio. Iglesia, a pesar de que esto es una carta pastoral escrita para pastores que tienen el ministerio de llevar adelante el presbiterio, hay aplicaciones para nosotros también como iglesia. Como iglesia, nosotros debemos de velar, iglesia, ustedes tienen que velar porque cada uno de los pastores de la iglesia esté cumpliendo su ministerio. De vez en cuando pase la mano un pastor y diga, pastor, ¿cómo le va en el estudio de la palabra? ¿Cómo le va en la oración por la iglesia? ¿Cómo está ministrando a otros en la manera en que usted necesita hacerlo? Como iglesia tenemos que velar porque los pastores tengan el fuego del don avivado. Somos personas también, ¿sabían eso? Carne y hueso. Nos enfermamos, nos damos golpes, nos sentimos mal a veces. Y necesitamos el ánimo de la iglesia y de aquellos que están. Necesitamos onesíferos a nuestro lado, que no se avergüencen del evangelio y que lleguen en los momentos difíciles también y puedan animar y exhortar a los pastores a seguir en la obra del evangelio. Como iglesia, esta es parte de nuestra responsabilidad. Pero la segunda parte del segundo capítulo nos llega a que no solamente ellos tienen, Michelle y David van a tener que guardar y retener este depósito. Miren lo que tienen que hacer a partir del versículo 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, que ha sido el evangelio, ¿verdad? En la presencia de muchos testigos, ¿eso encarga a quién? A hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Este evangelio que hemos recibido, nosotros necesitamos encargarlo a hombres fieles. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí como iglesia. Hoy como iglesia, los pastores vamos a estar ordenando y encargando oficialmente a Michelle y a David para que ellos puedan seguir adelante y llevar a otros este evangelio. Nosotros hemos identificado que ellos son hombres fieles, que ellos son hombres capaces, que manejan bien la palabra, que entienden el contenido del evangelio y los estamos comisionando para que ellos vayan y entrenen a otros. Esa es la manera en que nosotros podemos seguir la obra del evangelio en todo momento y en todo lugar. Es encargando y reconociendo eso. Michelle y David tienen que buscar y encargar a hombres fieles allí en Camagüey, donde ustedes están, para que los empiecen a preparar, para que ellos puedan ser enviados a otros lugares a seguir la obra del evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en cada momento. Y una vez más, a partir del versículo 3 y hasta el 7, él le va a estar recordando entonces que esto es un trabajo que uno tiene que aferrarse a la gracia de Dios. Fíjense, empieza el versículo 1. Fortalécete en la gracia que hay en Jesús para que tú puedas encargar a otros fieles e idóneos. ¿Y saben qué? Ni Pablo sabía cuando él los envió si todos iban a ser buenos o no, si todos iban a perdurar en el camino o no. En algún momento hasta él rechazó a algunos que después los tuvo que usar. De alguna manera, como ministros y como iglesia, podemos observar en David y Michelle que Dios les ha llamado. De alguna manera podemos ver que Dios les ha dotado de alguna manera determinada. Pero al final de todas estas cosas, solo Dios sabe qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir en este sentido. Por eso a partir del versículo 3 le pone 3 ejemplos. Cómo es que nosotros podemos encargar a hombres fieles e idóneos. Y yo espero que por los sufrimientos y los trabajos que ellos nos han dado a nosotros, ya ellos hayan aprendido que cuando vayan a hacerlo con otros, les va a pasar igual. Y por eso él pone aquí, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo.
ninguno que milicia se enrede en los negocios de la vida, compite como atleta, tiene que hacerlo según las reglas y el labrador tiene que trabajar para recibir los frutos. Hermano, el encargar el evangelio a hombres fieles y idóneos es trabajo arduo. De hecho, es el trabajo más arduo que quizás nosotros podamos hacer como pastores y como iglesia. Tenemos que identificar a hombres, todos imperfectos como nosotros, y tenemos que encargar el evangelio, enseñarles el evangelio e ayudarles en todo lo que podamos, siendo nosotros mismos falibles. Por eso es la obra que el evangelio sigue adelante y es lo que como iglesia nosotros necesitamos hacer. Mientras está haciendo todo eso, fíjense que Pablo está asegurándose que Timoteo pueda estar anclado. En el versículo 8 le dice, también mientras haga todo esto, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta encarcelamiento. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, y esto es importante, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Él estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, acuérdate que Jesucristo es el Rey prometido, un descendiente de David, y ha resucitado. Él está vivo. Por eso lo soporto por amor a los escogidos. Jesucristo vino, murió, pero resucitó. Y ahí la promesa de la vida que está hecha, que existe, porque Jesús ha resucitado. Y al final termina con un poema que se cree quizás haya sido un poema que circulaba en aquel tiempo, los versículos ahí a partir de la segunda parte del 11. Dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveráramos también, reinaremos con Él. Si lo negáramos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo, lo mismo que ocurrió con Jesucristo va a ocurrir con nosotros. Si Jesucristo murió y si nosotros morimos, lo que Pablo dice, ¿qué es lo que más puede pasar? ¿Qué es lo que más me pueden quitar? Mi vida. Bueno, yo tengo vida con Cristo. Así es que si yo muero, yo voy a vivir eternamente. A mí no me importa morir en este mundo. Y una vez más y otra vez Pablo lo dice en otras de sus cartas también. Y lo otro que dice es que si nosotros perseveráramos, ¿saben qué? Vamos a reinar con Jesucristo. De hecho, cuando perseveramos en el evangelio, en este mundo caído, nosotros estamos reinando con Jesucristo, porque Jesucristo está reinando hoy en día sobre este mundo caído. Y eso es algo que Apocalipsis también nos enseña. Nosotros reinamos con Jesucristo cuando estamos predicando el evangelio. Nosotros estamos reinando con Jesucristo mientras estamos viviendo como cristianos en este mundo. Y esa es una de las promesas que tenemos a nosotros. Pero no nos equivoquemos. Versículo 12 y 13 al final. Si lo negamos, ¿qué pasa? Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Eso no significa que si nosotros somos infieles, Jesucristo no importa, Él nos va a salvar de todas maneras. No, eso es lo que significa que si somos infieles, o sea, si lo negáramos a Él, Él permanece fiel a la palabra que Él dijo de que Él nos iba a negar a nosotros. Así que no tenemos opciones. Necesitamos mantenernos creyendo y confiando el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, porque de hecho es la única manera que tenemos nosotros de reinar con Jesucristo y de vivir con Él una vez que estemos más allá de esta tierra. Una vez más, mira el capítulo 14 y le dice, recuérdales a estos hombres fieles y idóneos. Esto es importante. Michelle y David, ustedes que son jóvenes, no me preocupa tanto Michelle porque no sabe nada de tecnología, ni cómo andar en su teléfono. Pero dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente, fíjense, en la presencia de Dios, que no hagan ¿qué? Que no discutan sobre palabra. Hoy vivimos en el mundo de las redes sociales. Twitter, Facebook, WhatsApp, todo lo que hay. Hoy vivimos en este mundo donde los cristianos parece que se están comiendo los unos a los otros, en vez de soportándose los unos a los otros. Vivimos en redes donde en las redes sociales somos los más espirituales del mundo, somos los que más Biblia sabemos, somos los que más arguimos por la fe, pero en la iglesia local y en la vida local no pasa ninguna de esas cosas. Es como si hubiésemos trasladado, es como que estamos viviendo una vida virtual. Hermano, el ministerio virtual no es ministerio. La vida virtual no es vida. Amigos virtuales no son amigos. Son reales.
en la iglesia local, cuando nosotros estamos los unos con los otros. Por eso Él está advirtiendo, y fíjense que dice, es la segunda vez en la carta, solamente 2 veces en la carta aparece: les encargo solemnemente, en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras. Apártense, aléjense de las discusiones. Y esto es importante, lo que los está llevando, porque en el 15 le dice: si esto no aprovecha para nada, lo que lleva es a la ruina. Y miren el 15: procura por tanto hacer ¿qué? Con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es un obrero aprobado? Que maneja con precisión la palabra de Dios. En otras palabras, lo que tú vas a estar, el tiempo que tú vas a estar perdiendo, el tiempo que vas a estar perdiendo en las redes sociales, el tiempo que vas a estar perdiendo discutiendo con otras personas, el tiempo que vas a estar perdiendo entrando en debates sin fin, que lo que lleva a los que te oyen, que no conocen, es a perdición, aunque tú tengas la razón. Inviértelo estudiando la Biblia. Inviértelo trazando rectamente la palabra de Dios. Inviértelo parándote cada domingo, abriendo las Escrituras y predica rectamente lo que la palabra de Dios está haciendo. Esa va a ser vuestra conducta. Iglesia, aquí nosotros jugamos un papel importante también. Cuando usted ve a alguno de los pastores metidos en las redes sociales discutiendo demasiado, escríbele un mensaje y pregúntele: pastor, ¿por qué está haciendo esto? ¿Hay alguna ventaja en estas cosas? O si usted oye de que alguna de todas estas cosas ha traído algún tipo de problema y ha perdido a algunas personas, cuénteselo a sus pastores. Iglesia, usted tiene la responsabilidad de velar por sus pastores. Nosotros somos falibles también, una vez más se los digo, y podemos fácilmente llevarnos por estas cosas. ¿Saben lo que pasa con todo esto? Es que a veces creemos, y esto es importante, Michelle y David, que nunca se lo crean, Iván y Andy y Rubén, ni yo, que el evangelio y la salud de la iglesia depende de nosotros. Si yo no hablo, la iglesia se va a caer. Si yo no hago esto, la iglesia va a desaparecer. Si yo no defiendo el evangelio va a perecer. Y miren lo que Pablo le dice. Versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que menciona el nombre del Señor. En otras palabras, lo que él está diciendo, y Pablo está haciendo un eco aquí a Números capítulo 16, y está hablando acerca ahí en Números, acerca de la rebelión de Coré. Y Pablo está diciendo: ¿tú te acuerdas, Timoteo, lo que pasó en la rebelión de Coré? ¿Tú te acuerdas de que Coré con toda su tribu se levantó en contra de Moisés? Estaban de alguna manera tratando de quitar la legitimidad del liderazgo de Moisés. ¿Y te acuerdas lo que pasó? Dios vino y dijo: apártense, y literalmente fueron las palabras. Moisés le dice: apártense todos de Coré, mañana Dios va a mostrar quién es de él y quién no. ¿Y saben cómo Dios conocía a los que son suyos? ¿Saben lo que significa que Dios conoce a los que son suyos? Que la tierra se traga a sus enemigos. Que Dios es el que lidia con los falsos profetas, con los falsos maestros. De hecho, él se lo dice a Timoteo porque lo que estaba ocurriendo ahí en Éfeso era que habían algunos de ellos que estaban diciendo que la resurrección se había efectuado. Había mala doctrina en Éfeso. Pero Pablo le dice: ¿sabes qué? Dios los va a juzgar. Hermano, David y Michelle, si bien les llamo a predicar este evangelio ardientemente, si bien les llamo a tomar este depósito, depositarlos en otro, predicarlo, que toda su vida gire alrededor de esta palabra, también quiero decirles algo: ustedes pueden morir mañana, el evangelio va a seguir aquí en Camagüey y en el mundo entero. Por la gracia de Dios, no depende de ninguno de nosotros. Dios es el que obra. Dios es el que hace la obra. Y Él no nos necesita, pero nos usa para que esto ocurra. Así es que esto es lo que tenemos nosotros que entender, mis hermanos. La tercera parte de este pasaje, a partir del 2.10 hasta el 3.9, esta sección habla acerca de algo muy importante, que ya hemos visto hasta ahora de alguna manera, pero el hecho de estar en el ministerio de la palabra, requiere estar apercibido que en la iglesia habrá todo tipo de personas.
en la iglesia habrá todo tipo de personas. Pablo pone ilustración en el versículo 20. Dice, hay una casa grande, vasos de oro, vasos de plata, de madera, de barro, uno para usos de honra y otros para uso deshonroso. Si alguno se limpia, será vaso de honra, santificado, útil para el Señor. Y todo el contexto de lo que nos está hablando aquí no está hablando de pureza, de santidad. Está hablando de entender y conocer el evangelio adecuado. Porque eso es lo que pasa con los que están adelante. Ellos no entienden el evangelio adecuado. ¿Ok? Y es lo que está diciendo, si alguno está contaminado con una falsa doctrina, si alguno tiene un evangelio que ha sido diluido de alguna manera, él necesita limpiarse de estas cosas. Por eso en el 22 dice, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, con el corazón puro invocan al Señor, hablando de todas estas discusiones que él ha dicho una y otra vez. 23, rechaza razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Entonces, ¿qué tienen ustedes que tener en cuenta cuando estén haciendo el ministerio? Bueno, que en una iglesia hay todo tipo de personas. En la iglesia están aquellos que tienen, en este caso Timoteo es el vaso limpio, porque Timoteo tiene el buen depósito, el tesoro que Pablo le ha dado, ¿verdad? Pero hay vasos que él le dice, o sea, el siervo del Señor en el 24 no debe ser rencilloso, sino amable para con todo, apto para enseñar y sufrido, que pueda reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso que Dios le dé que se arrepientan. Entonces, hay personas en la iglesia que están confundidos. Van a haber hermanos en la iglesia que no entienden el evangelio verdadero, quizás porque han venido y han sido mal enseñados, quizás porque nunca han profundizado en él, o quizás porque por muchas razones que pueden estar fajados en Twitter y en Facebook y están confundidos. Tienes que reprenderlos amablemente con el evangelio verdadero que tú tienes para que ellos puedan entenderlo. Y quizás, como dice ahí el versículo 26, volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Vamos a tener hermanos como estos confundidos dentro de la iglesia, pero también a partir del capítulo 3 y todos esos versículos hasta el 9, él le hace una descripción de gente bien mala, bien perversa. ¿Y saben qué es lo que le dice que haga con esas personas? Evítelos. ¿Cómo se traduce esto en nuestro lenguaje? Si alguien viene y me dice, pastor, yo quisiera hablar con usted porque yo no entiendo esto y yo quisiera profundizar o tengo mis dudas, yo me puedo sentar toda una tarde con él o toda una semana a hablar y explicar acerca del evangelio y de lo que ocurre ahí. Si alguien viene simplemente porque tiene una idea diferente a la mía y quiere simplemente debatir a ver quién tiene mejor razonamiento, quién gana o quién pierde, está perdiendo su tiempo. Yo jamás voy a hacer eso. Yo necesito evitar a esas personas. De hecho, la gran descripción que hay aquí está dada para que cuando tú veas una persona que luzca de esta manera, evítalos, ni pierdas el tiempo con ellos. Parece duro, ¿verdad? Pero eso es parte del ministerio de la palabra. Tenemos que tener la sabiduría necesaria para saber cuándo evito a una persona y cuándo no. Y pone un ejemplo ahí también del Antiguo Testamento en cuanto a lo que hay. A partir del versículo 3 del 10 hasta el 4, 8, pues entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, y es curioso porque Pablo lo que le está diciendo es, Timoteo, tú no eres igual. 3 veces en esta sección él usa pero tú, versículo 10, pero tú has seguido mi enseñanza. Después más adelante le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y después más adelante en el 4 le dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas. En otras palabras, Pablo después que describe todo esto le dice, tú no eres como esos malos hombres. Tú eres diferente, tú eres el siervo de Dios. Y lo que tú tienes que hacer, Timoteo, para poder mantenerte en medio de todo lo que ocurre en la vida y mantenerte firme en lo que tienes que hacer, es sencillo. Persiste en las Escrituras en todo tiempo, porque ellas, Timoteo, son suficientes. David y Michelle, en cualquier circunstancia en su vida, gente malvada que esté a vuestro alrededor, otros que estén confundidos, tiempos difíciles que puedan venir, una y otra vez echen mano de las Escrituras. Persistan en las Escrituras. Lo primero que él le dice, Timoteo, tú has sido testimonio mío, tú has visto mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, todo lo que me ha ocurrido, tú lo has visto. Pero yo te quiero decir algo, Timoteo, el sufrimiento en esta vida no es solo para mí, es para ¿quién? Para todos los que quieran vivir, ¿de qué manera? Piadosamente en Cristo Jesús. Piadosamente en Cristo Jesús.
es para ti también. Estos malos hombres van a salir, y el versículo 14, pero persiste en lo que has aprendido, las cuales te convenciste de la niñez, has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, ¿para qué? Para hallar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Al final de la historia, hermanos, persistir en las escrituras es lo único que trae esperanza para nosotros. Y yo sé que existen miles de libros escritos para cristianos y pastores que están pasando por depresión. Hay toda una tendencia de psicología dentro de la iglesia para aconsejar a personas que están en problemas. Y Pablo le dice, cuando tú estés pasando por problemas, cuando estés en una cárcel como yo, en el fondo del mar, donde sabes que ya te van a linchar, cuando estés solo, que todo el mundo te haya abandonado, cuando te sientas deprimido, vuelve al Evangelio. Es suficiente para mantenerte en el ministerio. Lo que pasa es que muchas veces vamos a muchos otros lugares a buscar apoyo para nuestra vida y olvidamos el Evangelio. Persiste en el Evangelio, persiste en las Escrituras. ¿Por qué? Versículo 16 y 17. Porque toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ¿qué? De que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios aquí? Timoteo. Él es el que tiene el don de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Timoteo, es el Evangelio lo que te va a mantener equipado. David, Michelle, es el Evangelio el que los va a mantener equipados para toda buena obra. Él es el que los va a reprender. El mismo Evangelio que tienes que predicar, el mismo Evangelio que te va a reprender. Y el mismo Evangelio que tienes que predicar, el mismo Evangelio que va a edificar tu vida. No existe otra cura para nosotros. No existe ningún remedio espiritual. Solo regresar una y otra vez a las Escrituras y al Evangelio. Y aquí a partir del versículo 4, versículo 1 al 8, este es como el final. Ustedes se imaginan esta parte, yo me imagino esta parte de esta manera. No que ocurrió así, ¿verdad? Esto es una carta. Pero si Pablo hubiese tenido delante a Timoteo, Pablo hubiese sentado a Timoteo y le hubiera dicho, ahora Timoteo, yo quiero que tú me escuches atentamente. Y esta es la única vez en la carta que Pablo apela al juicio de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 1 y 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino, te encargo solemnemente. Yo imagino a Pablo, si hubiese tenido la oportunidad de tener a Timoteo en ese momento ahí, mirándolo a los ojos cerca, diciéndole, Timoteo, yo te encargo solemnemente lo mismo que te dije en el capítulo 1, versículo 6. ¿Qué cosa es? Predica la palabra. Predica la palabra. Miren el versículo 2 que lo está hablando ahí. Predica la palabra, inte a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo, predica la palabra. David, predica la palabra. Michelle, no lo veo, se me ha escondido. Predica la palabra. No hay de otra. Es un encargo solemne. Pararse y predicar la palabra de Dios es solemne, es serio, mis hermanos. A través de la predicación, las personas se salvan o se pierden. Ese es el problema con los falsos profetas. Ese es el problema con aquellos que se paran detrás de un púlpito ejerciendo autoridad pastoral, detrás con la Biblia en su mano y tienen todo parece que está bien, excepto el mensaje que están dando. Que muchas veces lleva a las personas a la perdición eterna. Por eso la palabra necesita ser predicada, porque Dios en su infinito sabiduría escogió la predicación, la locura de la predicación, para salvar a los hombres y para que entiendan y comprendan el plan de la salvación. Y Él empieza a dar la manera en que van a venir tiempos donde nadie va a querer oír. Todos estamos en esos tiempos. Pero tú en el versículo 13, sobrio, sufre penalidades una y otra vez. Él está resumiendo todo lo que ha dicho hasta ahora. Y miren el versículo 6. Porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Yo no sé si usted sabe lo que es una ofrenda de libación. Y esto es una aplicación importante para todos los pastores. La ofrenda de libación que se hacía en el Antiguo Testamento, la libación era el vino
que se echaba, o sea, se ponía el cordero, esto estaba dentro de un recipiente, ahí se ponía el altar y se echaba vino ahí. El vino no se veía, nadie veía el vino. ¿Qué es lo que se ve en un altar? Es el sacrificio del altar. Y Pablo dice, y lo que Pablo está de alguna manera diciéndole aquí a Timoteo, yo no soy el sacrificio, yo no soy lo importante en el sacrificio. Ahora, sin ese vino, la ofrenda no era acepta a Dios. Era lo que daba el olor grato a la ofrenda. Y lo que Pablo está diciendo, a mí no me interesa que mi vida sea derramada como va a ser derramada ahora. A mí no me interesa que yo muera en esa cárcel mugrienta donde yo estoy. A mí no me interesa que nadie me recuerde después que yo me vaya. A mí no me interesa que me hagan una estatua en la ciudad donde yo estoy en Roma, o en todas las iglesias que planté, en todos los lugares donde yo los planté. A mí me interesa que mi vida haya sido derramada como este sacrificio de libación. Vino precioso, sabroso para poder degustarlo, pero que fue derramado para que el sacrificio de Cristo se pudiese ver. La vida de Pablo fue un sacrificio. Él derramó toda su vida con tal de que el sacrificio de Jesucristo, la muerte y exaltación de Jesucristo fuera exaltado y el mensaje del Evangelio llegara a nosotros hoy en día. ¿Y saben qué? Tú y yo estamos disfrutando del beneficio del sacrificio de Pablo, porque él exaltó a Jesucristo y predicó a Cristo y a este crucificado, y ese mensaje ha llegado a nuestros días, ese mensaje ha llegado a nosotros, y a través de ese mensaje hemos recibido la salvación, el perdón de pecados y la promesa de vida eterna. Pastores, nuestras vidas es un sacrificio en el altar. No somos el sacrificio del altar. Es necesario nuestro sacrificio, como el de todos los cristianos. Pero Cristo es el sacrificio. No usamos el púlpito, no usamos la iglesia, no usamos el evangelio para ser famosos, ni para que nos hagan estatuas, ni que nos digan qué bueno, qué inteligente. No, lo usamos para servir, para predicar el evangelio, para ser olvidados. Lo mejor que pueda pasar por nosotros después que nosotros nos vayamos y muramos es ser olvidados y que el evangelio siga avanzando. No es otra cosa. Ninguno de nosotros somos imprescindibles ni estamos aquí con ese objetivo. Y por eso Pablo dice al final del versículo 7, Pablo había hecho todo. Yo he peleado la buena batalla. Él era como el soldado ahí del capítulo 2. He terminado la carrera. Él era como el atleta. He guardado la fe. O sea, que yo he tenido los frutos. En el futuro me está reservada ¿qué? La corona de justicia que el juez justo me entregará en aquel día. Pablo estaba diciendo, está volviendo al principio del Evangelio, al capítulo 1, versículo 1, y está diciendo, aquel día, la promesa de la vida está reservada para mí. Pablo está hablando una y otra vez acerca de esa promesa y de esa promesa, pero dice, y no solo para mí, ¿para quién está disponible todo esto? Para todos los que aman su venida. El Evangelio es la noticia de que hay vida eterna y que todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y acepten a Jesucristo tienen vida eterna. Pablo termina finalmente, y quiero darle, quizás esto no les anime mucho, pastores, pero la última parte de esta carta, capítulo 4, del 9 al 22, el don del presbiterio, el don del pastorado, requiere estar a pie de batalla hasta el último momento, hasta el último suspiro. Puede que nosotros llegue un momento, y por favor háganlo, cuando alguno de los pastores tengamos suficiente edad que nos pongamos a hablar boberías en el púlpito, bájenlo del púlpito y denle otro ministerio. Cuando usted sabe que se ponga a hacer muchos cuentos, bájennos del púlpito, bájennos. Pero la obra del ministerio es hasta el último suspiro. Somos ministros del evangelio hasta el final. Aquí Pablo, a partir del versículo 9, empieza, fíjense, Pablo, oigan esto nuevo. Pablo está preso, está en una cárcel, ya fue a la primera comparecencia, está esperando la segunda, y en el versículo anterior dijo, y yo sé que de esta me voy,
yo no voy a permanecer en esta tierra. Ya no es que voy a ser liberado, yo me voy de esta. No es como la carta a los filipenses. Pero miren todo lo que le dice a partir del versículo 9. Ven a verme pronto, pues me han abandonado mucho, teniendo presente este siglo. Solo Lucas está conmigo. Le dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el evangelio. El 13, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troa, los libros, especialmente los pergaminos. Pablo sigue aferrado a las escrituras aún en los últimos días de su muerte. Sigamos aferrados a las escrituras aún en esos días. Habla acerca de los que le han hecho daño a él. Cuídate, le sigue dando consejos entonces a Timoteo. Cuídate de él, porque él se opone a nuestra enseñanza. Dice que nadie estuvo con él, pero el Señor estuvo con él. Y por él fue cumplida la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. En otras palabras, Pablo había estado en Roma, había estado en el tribunal del César y ante todo el mundo conocido en esa época y todo lo que abarcaba el imperio romano, él había proclamado el evangelio de Jesús y por eso él decía, yo estoy listo. Ya he proclamado el evangelio de Jesucristo. Pero dice el 18, el Señor me librará de toda obra mala. Y no significa en este mundo porque él estaba en una cárcel. Y me traerá a salvo ¿a dónde? A su reino celestial. La recompensa del ministro de Dios está en el cielo, no en la tierra. De hecho, es también la recompensa de cada cristiano. Está en el cielo, no está en la tierra, no está en este mundo. No nos tenemos que convertir en apóstoles para hacer dinero y para vivir la vida como quedamos o como se viven de esa manera. No estamos aquí para hacer ninguna de estas cosas. Estamos aquí para predicar el evangelio de Jesucristo, esperando de que Él nos va a llevar a salvo a su reino celestial. Porque no existe nada en este mundo que pueda quitar ni arrebatar ninguna de las cosas que Dios ha prometido para nosotros. Al final saluda a todos los que están ahí, termina diciendo, el Señor sea con su espíritu y la gracia del Señor sea con ustedes. Hermanos, concluyo. No importan las circunstancias que nosotros estemos enfrentando en nuestra vida. No importa que se siga levantando una gran oposición en contra de la iglesia. No importa que pareciera que todo está en nuestra contra y que nosotros vamos a sucumbir de un momento al otro. Al contrario, en medio de todo este mundo y toda la locura en la que estamos viviendo en este mundo caído, como individuos llamados por Dios y al ministerio y como iglesia en general, tenemos que ocuparnos de mantener vivo el don del presbiterio. Tenemos que como iglesia ocuparnos, orar y enviar recursos para que otros hombres fieles e idóneos puedan ser entrenados en la obra del ministerio y ser enviados a plantar, a equipar y a llevar el evangelio a otros lugares. Porque es a través del ministerio de la palabra que Dios obra en este mundo, mis hermanos. Recuerden, Él equipa al siervo de Dios para hacer la obra a través de ¿qué? A través de su palabra. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Dios usa la palabra de Dios para dar vida a su pueblo. Ahí en el capítulo 4, 1 al 8, la misma palabra que era para Timoteo, él tenía que predicarla. Porque ¿qué hace la palabra de Dios? Reprende, instruye en justicia, ¿verdad? Obra en la vida del cristiano, obra en la vida del creyente. Hebreos 4, 2 y 13 nos dice que la palabra de Dios es más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos y penetra profundamente hasta cortar todo. Dios discierne todo a través de su palabra. Es el ministerio de la palabra, el ministerio del presbiterio, es el ministerio de la palabra de Dios, que tiene que ser predicada, que tiene que ser enseñada, que tiene que ser vivida, que tiene que ser puesta en servicio de todos aquellos que están oyendo. Es también a través de ella que Dios juzga el mundo entero y un día lo juzgará. En Apocalipsis 2:10, ¿cómo Él juzga a la iglesia? A través de la espada que sale de su boca. Es la final que va a derrotar a todos allá. Hermanos, el ministerio de la palabra es el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Iglesia, quizás piense, bueno, esta carta no es para mí, pero hemos visto que tiene muchas aplicaciones para nosotros en cómo podemos nosotros involucrarnos en la vida de los pastores. Está escrita a un pastor para recordarle que había sido llamado a presbiterio, o sea, al ministerio de la palabra, pero en esta carta encontramos muchas aplicaciones para nosotros como iglesia. Recuerde que necesitamos seguir identificando, entrenando y enviando a aquellos a los cuales Dios ha llamado al campo misionero, seguir animando a nuestros pastores que continúen el ministerio de la palabra en medio de días difíciles.
velar porque lo hagan bien y no se descarríen. Para aquellos que son pastores o que van a ser ordenados hoy, recuerden siempre, hemos sido llamados al ministerio de la palabra. Esa es nuestro llamado principal. Esto es todo lo que Pablo le dice a Timoteo en su última carta. Mantente predicando la palabra. Estén dispuestos a sufrir por todo, por el evangelio de Jesús. Recuerden en todo tiempo a Jesucristo. Manténganse aferrados a Él porque Él reina, vive. Él es el Rey prometido que ha resucitado. Persistan en las Escrituras. Recuerden que son suficientes para su vida y para aquellos que lo oyen. Y recuerden siempre que aunque perdamos nuestra vida física en este mundo, la vida eterna está asegurada. Tú y yo podemos decir, como Pablo en el versículo 18 del capítulo 4, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.